Illuminatis, sociedades blancas, negras, buenas, malas, gremios de magos y nigromantes, brujas, hechiceros, en fin, todos hemos escuchado algo de las sociedades secretas. En ellas deben guardarse códigos, protocolos, rituales, saberes secretos por su peligrosidad, porque en el fondo las sociedades secretas conspiran con fines inconfesables. Entonces, ¿cuál es el origen de las sociedades secretas? Muy buena pregunta. Aunque penetrar en la estructura sinárquica de la masonería nos perfila a esta como el modelo ejemplar de la sociedad secreta, dista mucho de ser el origen de las mismas, y aunque las sociedades secretas son esencialmente sinárquicas, porque su origen son justamente los golem, jefes del gran Kaal, pronto veremos que la causa de la existencia de sociedades secretas antagónicas a la sinarquía es justamente la terrible y brutal naturaleza de las sociedades secretas sinárquicas, el gran Sanedrín o Kaal. Para forjar ese Kaal, esa inimaginable vinculación de una clase escogida cuya selección ameritó una purga de al menos 4 generaciones, según la Biblia, con su deidad Tibral, el golem Moisés tuvo que extirpar del pueblo elegido hasta la más mínima mota de libertad individual, inoculándole el temor, el miedo, mediante terribles castigos y condenaciones, amenazas e infiernos, aplicando los conocidos métodos de control de masas que luego usarían los bolcheviques y comunistas en las más terribles dictaduras que el mundo haya conocido. Sí, el pueblo judío es el más oprimido por golems, rabinos y agentes de la sinarquía, pues esa abyecta esclavitud y sometimiento a los preceptos fundamentalistas de su religión mesiánica, fanatizados por generaciones desde la cuna para expresar y manifestar el carácter aberrante de su deidad tribal, es la causa de su encriptamiento xenófono. Sus creencias, sus leyes talmúdicas, los han conducido a la práctica escondida y secreta de su conspiración supremacista, porque, hay que decirlo, los judíos expresan el comportamiento de su terrible deidad, siempre en constante diáspora, necesariamente a fin de asimilarse, pasar desapercibidos siempre en las sombras, conspiraron bajo la mampara del criptojudaísmo. Es el origen de las sociedades secretas sinárquicas. Es cómico ver cómo los incautos admiran el comportamiento gregario endógeno del judaísmo. Toda la comunidad rabínica participa desde recién nacido en la vida de cada judío. Todo comienza con una dentellada que mutila sus genitales. Desde entonces será adoctrinado en su diferenciación y peculiar superioridad sobre el resto de los mortales. Si el nuevo miembro cumple las directrices políticas del rabinato, toda la comunidad lo apoyará económica y materialmente. Si se desvía en lo más mínimo de lo establecido talmúdicamente, será reprochado, cercado, apartado, aislado, y si persiste en su rebeldía, finalmente excomulgado y hasta asesinado. Es por eso que recién ahora, siglos después, se ha podido atar cabos y descubrir esta tenebrosa conspiración que está detrás del fundamentalismo y el fanatismo sionista. Pero hasta aquí hablamos del judío biológico, el gran poder de los golem, su penetración religiosa en las naciones y reinos infiltrados, inexorablemente conformó una gran masa periférica de judíos psicológicos, es decir, gentiles completamente captados y capitalizados por el judaísmo cultural emergente. Pues bien, digamos que a partir del Renacimiento, la emergencia del judaísmo cultural está en auge. El mundo se ha virado al monomodelo social sinárquico, porque los fines inconfesables del fundamentalismo sionista no llegaron a filtrarse. Pero esto cambiará. Desde la caída de la plana mayor golem del Temple, una catástrofe para los planes sinárquicos de la Edad Media, se prepararía ideológicamente a los gentiles judaizados a fin de copar todas las instancias políticas con esos nuevos agentes. La masonería, estrictamente judía, pasa a los gentiles y desde su seno una nueva generación de adeptos sinarcas volverán a encumbrar el judaísmo a niveles inimaginables. Veamos, la masonería, que rápidamente se expande entre la recientemente elevada burguesía ya judaizada, reinventará,
o mejor dicho, confundirá, corromperá los símbolos sagrados. Es la masonería esotérica. Hará de Hermes, deidad pagana originalísima, un Melquisedec sacerdotal, o bien un Baphomet hermafrodita de un Lucifer, Cristo pagano, portador de la luz, un mero aspecto de la diosa, razón de los enciclopedistas. Este sí es un aspecto de la deidad judaica, o bien una menfora, diosa milenarias como la griega Atenea, o bien tradiciones netamente antagónicas al judaísmo como las formas místicas del antiguo Egipto, se judaizarán sin remedio, asimilados todos a meros aspectos agentes o subalternos de Gadu, el gran arquitecto del universo, que no puede ser otro que Jehová, la deidad hebrea. En su ala política de la masonería salen las cabezas iluminadas de la revolución social en su forma comunista, o bien liberal, cultistas de la sociología materialista de Le Bon, o bien la psicología animista que más tarde teorizarán Lacan y Freud. Desde los grados menores de simples aspirantes, los gentiles útiles a los planes sinárquicos son captados por las sectas masónicas recién en los grados mayores, cuando el lavado de cerebro que sufre el adepto lo ha judaizado lo suficiente, son insertados en las estructuras políticas financiadas por ellos, tendencias republicanas, socialdemócratas, liberales, comunistas de una partidocracia netamente masónica donde todos los miembros, a la manera del Kaal, son comprometidos con dádivas, favores, chantajes, inducidos en la delación y la servidumbre, corrompidos, se los hace participar de iniciaciones inconfesables ante los planes sinárquicos. Los que piensen en desertar y alertar a sus connacionales de tan aberrantes maleficios, aquelarres y programas políticos serán asesinados sin duda, o simplemente no tendrán las fuerzas para dejar los privilegios adquiridos con tanto sacrificio moral, seguir amparados en la complicidad que los ata. Los Illuminati. Ya es Vox Populi media humanidad, lo intuye, por no decir que sabe el nefasto papel de la masonería en la conspiración que pudre al mundo. Aunque hablen pestes de Hitler o Franco o Mussolini, ellos los denunciaron y proscribieron. La misma Iglesia se ha manifestado al respecto. Había que crear una cortina de humo, buscar un chivo expiatorio que cargara los pecados de la masonería. He ahí el origen comercial de los famosos Illuminati. Pero sí, existen. Es una élite masónica. Es interesante ver a criptojudíos en la Iglesia Católica detrás de los Illuminati. Su mentor, Adam Weishaupt, jesuita, funda la orden, un verdadero Estado Mayor Golem, y seguidamente devienen las grandes estrategias sinárquicas, verdadera ofensiva contra los estamentos monárquicos, agitación de las masas y la guillotina que acabaría con la crema innata de la realeza francesa, para luego extender los tentáculos de la revolución social por toda Europa y el mundo colonial. La sinarquía sabe que, enquistadas en las clases monárquicas y la nobleza europea, operan sociedades secretas antisinárquicas, antijudaicas y antisionistas. Era necesario fundar una supramasonería, esos son los Illuminati, para neutralizar las brillantes acciones de los iniciados enemigos que con sus sociedades secretas asestan periódicamente duros golpes a sus planes de hegemonía mundial. Según Paul Koch, es la dinastía de banqueros Rothschild, dueños de la banca holandesa, quienes auspician a Weishaupt. Como no podía ser de otra manera, el brazo económico de la Revolución Francesa es la casa Rothschild. Bien, tocaremos ahora un tema de vital importancia, ya que la cultura del sistema y noción incipiente de los especuladores y aficionados a esta temática, incautos y desinformadores, personas religiosas y creyentes ignaros, piensan erróneamente que los Illuminati adoran a Lucifer, sin más asimilan a Lucifer con Satanás, pero casi nunca afirman que los Illuminati y los masones en general adoran a Satanás, sino persisten en la impostura de llamar a esta deidad maligna Lucifer.
un investigador y escritor muy renombrado y por lo mismo reputado, profesor invitado a las Nápola, escuelas de especialización de las SS nacionalsocialistas, resolvió el asunto. Otto Rahn se haría célebre por su libro Cruzada contra el Grial, reivindica a los cátaros, famoso movimiento considerado herético y por lo mismo destruido en matanzas de crueldad sin par por una cruzada católica en el siglo XIII, Rahn llamada Los Cruzados, las huestes infernales de Lucifer. Sin embargo, luego de una investigación de campo nunca antes realizada para estudiar el tema cátaro, que llevó a Rahn a seguir paso a paso en un viaje por varios países del continente la historia de los cátaros, consiguiendo descubrir el verdadero sentido de la herejía cátara, descubrió lo impensado, que Lucifer era el Cristo cátaro, por lo tanto, mal podía haber dirigido las huestes papales contra sus seguidores, los cátaros, valga la redundancia. Ató cabos, echando mano a vestigios recuperados y conservados en cuevas y cavernas diseminadas en todo lo que fue el país del occidente, el Evangelio cátaro de San Juan, ancestrales canciones del folclore trovadoresco y otros tesoros arqueológicos, además de testimonios de descendientes y estudiosos, comprendió finalmente que Lucifer no era Satanás y que Satanás en realidad es el Dios de los judíos, el Dios del Papa católico Inocencio III, que ordenó la cruzada contra los cátaros. Inmediatamente recogió todos estos hallazgos y revelaciones en un nuevo libro que corrige, La Cruzada contra el Grial, que se convertiría en un libro de estudios en la SS y hasta nosotros posee la censura sinárquica, la corte de Lucifer. Estos estudios fueron determinantes para que los nazis proscribieran la masonería como satánica, sionista y reaccionaria, por lo mismo a la Revolución Nacional Socialista. Nunca nos enteramos debido al feroz ocultamiento realizado por los defensores de la democracia y la libertad, una vez que hubieron aplastado, triturado, despojado, arrasado a la malvada Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recapitulemos. La Iglesia Católica fue un instrumento de los Golem para acabar con los cultos paganos y borrar toda huella de la existencia de otras deidades, a sangre y fuego, con genocidios terribles. Desde entonces, la Europa judaizada fue judaizando a su vez el mundo entero, destruyendo imperios, luego monarquías, enquistando en la cumbre del poder político a masones e illuminatis. Son lo mismo. En el siglo XIII, los cátaros resisten y denuncian nuevamente al mundo. La identidad de Jehová Satanás y sus acólitos son arrasados, pero su sacrificio no será en vano. Sociedades secretas antisinárquicas nacen y perduran hasta nuestros tiempos. Entonces surge el nazismo, y como los cátaros, vuelven a mostrar a un mundo cada vez más judaizado, el rostro de Jehová Satanás, pero la puerta que abrirán no la podrán cerrar los golem y sionistas nunca más, pero en nuestro ahora volvemos a saber de la verdadera identidad del demonio hebreo. Y listo, aquí vamos, sigamos denunciando la conspiración. Servicios de inteligencia y la New Age. Pues bien, diremos entonces que la masonería tiene por fin último pervertir la gnosis. Entiéndase a la gnosis como el conocimiento iniciático que revela el significado de la lengua iniciática, los símbolos. Un masón es confundido en su instrucción masónica porque, como lo dijo un prominente masón, Theodor Herzl, en su Judestat, la masonería fue concebida para otorgar a los judíos la independencia, y esto, la masonería no judía, jamás podrá vislumbrarlo. Justamente, es la masonería el centro de preparación y reclutamiento de agentes de la sinarquía, tanto en el contexto político y económico como de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, la Checa, policía de control político soviético, la policía política más cruel y sanguinaria de la historia, estaba conformada mayormente por judíos cabalistas, a no dudarlo, instruidos en logias masónicas de Estados Unidos y kaales házaros de Europa del Este.
Lazar Kaganovich, por ejemplo, organizó la hambruna ucraniana conocida como Holodomor, matando de hambre a la friolera de 7 millones de personas. Otras 15 millones serían masacradas en grandes limpiezas étnicas, promovidas por la Checa en toda Rusia. Este judío criminal se pavoneaba en una retórica fundamentalista hebrea de haber sacrificado para Jehová 22 millones de goims, 1 millón por cada letra del alfabeto hebreo, como denuncia el erudito argentino José María Herrou Aragón en sus disertaciones gnósticas, sin lugar a dudas muy consecuente con el libro de odio más espeluznante después del Antiguo Testamento que se haga escrito, el Talmud. Ambos versan sobre cómo masacrar animales y humanos para la gloria de Yahvé. Mientras tanto, el mundo se sume en la Gran Depresión, esa crisis financiera donde millones vieron esfumarse toda su riqueza arrebatada por una mafia tan depravada y judía como la Checa. Los especuladores bursátiles de Wall Street, que ya tienen prácticamente copado el apartado del Estado en Washington, incluida la OSS, precursora de la CIA, saben lo que pasa en la Unión Soviética y lo tapan. ¿Cómo? Pues con estrategias de control social, banalización gradual del colectivo, alcoholismo e hipersexualización para imponer una crisis de valores que con la desinformación moldeará la opinión pública destinada a adoctrinar y cretinizar a la sociedad que debe ser controlada y dirigida. Estos regímenes políticos judaicos, por la psicología sinárquica de sus dirigentes, han rebajado al ser humano al rango de gusano evolucionado. Por lo tanto, los más abyectos y degradantes experimentos sociales se justifican y ordenan desde las más altas cadenas de mando, los lobbies judíos, y se aplican sin pudor en las sociedades post-Segunda Guerra Mundial. El fascismo, el nazismo, están muy lejos de haber sido destruidos como pretende la falsa historia. Hay que evitar que resurja, y las drogas, así como nuevas formas de espiritualidad, serán servidas para los disidentes. Nace así la New Age, que echa mano de resabios paganos de todo tipo, asociados a tendencias políticamente correctas para generar engendros colectivos. El ambientalismo, el ecologismo, eudamiona, nihilismo, neochamanismo, sensualismo y erotismo artístico, gnosis cabalista, en fin, un cóctel sinárquico de tendencias y modas pseudoespirituales y revolucionarias que eclosionará en los 60s con el misticismo hippie y la psicodelia, el campo fértil para la inversión de valores y la castración social de todo nacionalismo que podría germinar a un nuevo nazismo, fascismo o como quiera llamarse al más temido enemigo de la sinarquía y el judaísmo. Narcóticos psicoactivos se masifican, marihuana, cocaína, alucinógenos como el LSD y las anfetaminas. KGB, CIA, Sudete, Mossad supervisarán y regularizarán su expendio controlado, desarrollando derivados más fuertes para usos más extremos, guerra psicológica y convencional, arsenales químicos de drogas secretas para deshumanizar a los combatientes y convertirlos en agentes capaces de cometer atrocidades inimaginables. Rituales satánicos o crímenes rituales. Seguramente muchos recuerdan la inauguración del túnel de San Gotardo en Suiza, con un bizarro ritual grandielocuentemente escenificado. Un 1 de junio de 2016 contó con la inusual asistencia, dado el carácter de una obra pública grande, sí, pero una obra pública más al fin y al cabo, de los cientos que se concretan en el mundo todos los días, en un país de la Unión Europea, de los más importantes dignatarios de Estado de la UE, Merkel y Holland, 3 sumos sacerdotes de las religiones monoteístas judía, musulmana y judio-cristiana, y una puesta en escena estrambótica con personajes míticos netamente satánicos, que representaron tendencias de género, erotismo y otros infiernos cotidianos, una ceremonia masónica donde no faltaron los homúnculos, ángeles con androginismo, el demonio templario Bafoel o Baphomet, en medio de extrañas proyecciones fálicas y anales,
todo un ritual para encuadrar a Europa en la inmigración forzada y la agenda de género legalizada. Pero veamos algunos antecedentes del ritual satánico por excelencia, los sacrificios animales y humanos. Éxodo 13:1. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y hubo un archigolem llamado Josías, que hace de los sacrificios humanos y animales la regla en gran parte de su reseña bíblica en el libro de Reyes. La Pascua es una consagración del dolor de sacrificios humanos y animales a Jehová. Josías, para la gloria de Jehová, se apropiaría de mitos, tradiciones y leyendas asirio-babilónicas, judaizándolas para crear el pasado heroico y predestinado de un pueblo judío inexistente, y esa constante se mantendría a lo largo de la historia con los golem. En el año 782, con los golem consolidados en la Iglesia Católica, un Josías, esta vez franco, más conocido como Carlomagno, judaizado hasta la médula, inclusive se creía una reencarnación del mítico rey David, en su sangriente y genocida campaña de judio-cristianización de los pueblos germanos, ordenó la decapitación de la crema innata de una nobleza sajona, 5,000 personas desarmadas de la que había aceptado una tregua que no cumplió. Nadie sabe de este sacrificio humano golem, aunque no han podido borrarlo de la historia. La masacre de Verdun. Siglos más tarde, los golem jesuitas, a verdaderos mentores, instigadores y financistas de la Revolución Francesa, exigirán el mismo tributo de sangre para Jehová Satanás. Esta vez 20,000 miembros de la nobleza francesa serán decapitados en la guillotina. Y ahora, en pleno siglo XXI, los mismos golem, esta vez desde la plataforma del Mossad, Amán, Shin Bet, el sionismo de ultraderecha fundamentalista, operando con una masa de mercenarios drogados, están cometiendo la misma salvajada en todos los territorios ocupados por el Estado Islámico. Una cruel y dantesca sangría donde el asesinato ritual es innegable, pues el Alá del supuesto Eil es justamente Jehová Satanás o Israel, que viene a ser lo mismo, no ser un nosotros, ojo, sino de la mismísima cábala judía. La gente es incapaz de imaginarse el terrible daño moral, físico y espiritual que la mentalidad judaica está ocasionando al mundo. Todo este daño, alentado por poderosas fuerzas psíquicas que emanan desde centros del poder mundial, influyen en los colectivos que ofrendan el dolor tan agradable a Dios por borbotones. Entonces, además de las atrocidades cometidas por las organizaciones sinárquicas que ahora vemos con toda claridad en forma de terrorismo a gran escala, en las sociedades sinarquizadas se refleja en la creciente ola de violencia civil, crimen organizado, crueldad y bajeza de colectivos sociópatas que cometen toda clase de crímenes y vandalismo, maltrato animal y humano, sumergidos en la pobreza endémica de un modelo económico, corporativo y amoral. Vemos el ritual satánico en aquel que aplasta la cabeza de un gato abandonado o bien despelleja a un perro callejero. Es la sociedad del abuso en toda su expresión, de la prepotencia, de la falta de empatía y respeto por el otro ocasionado despojo y en última instancia dolor. La Torá y el Talmud, es decir, la Biblia y los compilados rabínicos judíos, son muy claros en cuanto a que la expiación solo es posible mediante el derramamiento de sangre, además sangre pura. ¿Qué es lo que impulsó a los judíos a cometer crímenes rituales? Hay casos debidamente documentados, para los que hasta aquí se niegan a ver la realidad satánica de la sinarquía, casos que trascendieron internacionalmente como el asesinato ritual del niño Simón Gerber en Trento, Italia, cometido por judíos cabalistas. Existe un copioso expediente en el Vaticano, el asesinato del monje capuchino Tomás y su sirviente Ibrahim Amará, degollados y luego descuartizados y molidos para hacer desaparecer los cadáveres, crimen perpetuado por 8 judíos talmudistas en el barrio judío de Damasco, y que trascendió en un proceso internacional que involucró a Austria, Inglaterra y Francia en el año 1840.
el asesinato ritual de niños en Rusia, Saratov y Kiev, este último perpetrado en 1909, también cometido por judíos satanistas, que indignaron a toda Europa, pues fueron asesinados con 13 cortes rituales y desangrados hasta la muerte. Sin embargo, el banquero Jacobo Rothschild amenazó con dejar sin crédito a Austria-Hungría si se procesaba a los sacrificadores asesinos.